Buenas noches, querida iglesia, queridos hermanos. Dios esté bendiciendo tu vida y la vida de tu familia. Tenemos la nueva oportunidad de poder avanzar en el estudio de la carta a los Gálatas. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a comenzar el capítulo 5. Atrás dejamos los primeros 4 capítulos donde bajo la expresión del Maestro, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, el apóstol Pablo nos ha enseñado todos aquellos tópicos, todos aquellos puntos legales, teológicos, acerca de la libertad con que Cristo nos hizo libres. A partir del capítulo 5, bajo la sombra de la misma expresión, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ahora el apóstol Pablo nos va a enseñar aspectos tocantes a la vivencia de esta libertad. Comienza la escritura del capítulo 5 diciéndonos de esta manera: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cristo nos hizo libres. Es como si el apóstol Pablo dijera, bueno, hagamos un resumen muy cortito. Cristo nos hizo libres. Estableció las bases legales y teológicas de nuestra libertad. Fundó las bases que sostienen esta libertad a través de su obra sacrificial. Cristo, en la victoria conseguida, sostiene esta libertad para que esta libertad sea viva, esté vigente en cada uno de aquellos que le recibimos como Salvador. Sin embargo, la administración de la libertad la puso en la mano o en las manos tuyas y mías. Siempre la idea de Dios, del Señor, fue que nosotros no solamente sepamos acerca de los aspectos legales, los aspectos teológicos de la libertad, sino que podamos tener una experiencia real, una experiencia de vida a la sombra de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Lo interesante de este versículo es que comienza hablando de libertad y termina hablando de lo que está enfrente de la libertad. Y dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La palabra yugo significa unido. En el Nuevo Testamento, teniendo en cuenta este tema, la libertad con que Cristo nos hizo libres, hay 2 expresiones tocante a la palabra yugo. La primera es la expresión que sale de la boca del Maestro, que vos tanto conocés, yo también, y tanto bien nos hace recordarla. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor en Mateo 11. Pero también hay un yugo del cual nos habla Hechos capítulo 15, y allí la expresión de la palabra de Dios es: ¿y por qué volvéis a poner un yugo sobre el cuello de los discípulos? Un yugo que ni ustedes ni vuestros padres pudieron llevar. Claramente el capítulo 5, al iniciar enfrentando la libertad con lo que es opuesto a la libertad, nos va a enseñar acerca de la experiencia, de la vivencia de vivir, valga la redundancia, en libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres.
como si Pablo dijera, hagamos un resumen. Recuerden todo lo que les enseñé en los primeros 4 capítulos acerca de la libertad. Miren, yo los anoté porque hemos visto muchos tópicos acerca de este aspecto legal, ¿sí?, establecido por Dios acerca de la libertad. Cristo nos hizo libres de la culpa y del pecado. Romanos capítulo 6 citábamos, libres del pecado, somos siervos de la justicia, dice la palabra de Dios. Cristo nos hizo libres de una conciencia acusadora. Allí en Hebreos capítulo 9 dice, la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias, libres de poder acercarnos a Dios. Y allí Hebreos 10 dice, acerquémonos a Dios confiadamente. ¿De qué manera? Con un corazón, con una fe, con una conciencia, con un cuerpo limpio, libres de la ira de Dios. Y qué hermoso es poder recordar la expresión de Romanos 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Libres de la tiranía de Satanás, dice 2 Timoteo capítulo 2, verso 26, citábamos. Y conociendo la verdad, escapen del lazo del diablo en que estaban cautivos. Libres de la ley, es decir, de tener esa presión de querer alcanzar la salvación a través de las obras. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es algo vuestro, sino que es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Libres de la maldición. Cristo nos hizo libres de la maldición. Él se hizo maldición para que nosotros no fuésemos malditos. Libres de todo aquello que nos impedía la cercanía con Dios. Hoy somos libres en Cristo delante de los ojos de Dios. Y el Espíritu Santo fue puesto en cada una de nuestras vidas. Porque la Biblia declara que donde está el Espíritu, allí hay libertad. Regreso a lo que antes decíamos. La idea de Dios, la idea del Señor, es que no solo sepamos acerca de la libertad, sino que podamos experimentar esta libertad maravillosa con que Cristo nos hizo libres. El versículo 1, si lo volvés a leer, te va a poner en un escenario donde hay 3 personajes. En primer lugar, la libertad lograda por el Señor. Esta libertad que está puesta, es dada a cada uno de nosotros. En segundo lugar, la esclavitud, que es un estado latente que pesa sobre cada uno de nosotros. La esclavitud que nos tenía abrazados, de la cual Cristo nos ha librado, quiere volver a abrazarnos, quiere volver a llevarnos contra su pecho, quiere volver a hacernos esclavos. Y el tercer personaje somos vos y yo, que hemos sido librados de la esclavitud, que tenemos libertad y administramos la libertad con que Dios nos hizo libres. Entonces surge una pregunta. Y la pregunta ¿es posible que quiera, siendo libre, volver a ser esclavo? ¿Es posible que vuelva a mirar con agrado las cadenas de la esclavitud? En otras palabras, ¿puede volver el diablo a tener autoridad sobre mí y sobre vos? La respuesta es no y sí. No, porque el diablo no tiene autoridad sobre cada uno de nosotros. El diablo perdió la autoridad sobre cada uno de nosotros. Ahora nosotros tenemos un Señor, una fe,
un bautismo, tenemos a un Cristo, a un Dios, a un Padre. Antes vivíamos bajo la paternidad del diablo, hoy vivimos bajo la paternidad de Dios. No hay autoridad de parte del diablo sobre ninguno de los hijos de Dios. Ahora, la respuesta también puede ser sí. Y es sí cuando vos y yo le entregamos la autoridad que tenemos a la serpiente. Hacemos la gran Adán. Adán le entregó la autoridad que Dios le había delegado y la puso en las manos de Satanás. Cuando hacemos eso, ya sabemos cómo vamos a terminar. Robados, hurtados e inmolados. Una nueva pregunta, y va a haber varias en esta noche. ¿Puede un cristiano que fue hecho libre caer otra vez preso del diablo? Cuando digo preso del diablo, digo preso de algún ídolo, bajo la sombra de algo que un ídolo me puede ofrecer. Y la respuesta es sí, es posible. Lo que yo recibí, lo que vos recibiste de Cristo, es estable, es permanente. Tu salvación es estable y permanente. Tu libertad es estable. Y tu libertad está creada, está dada para que sea permanente. Pero cuando yo elijo en mi administración poner esa libertad bajo la sombra de un ídolo, entonces lo que estoy haciendo es poniéndome bajo esclavitud de ese ídolo. Es el gran ejemplo que nos plantea la palabra de Dios tocante a esto es Sansón. Sansón odiaba a los filisteos, pero le encantaba lo que los filisteos le ofrecían, sus mujeres. Evidentemente, cuando uno sigue leyendo el capítulo 5, y si querés leerlo conmigo, es muy claro lo que dice el verso 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice el apóstol. Claramente nos está diciendo, si vos tomás la decisión de entregar tu autoridad, ¿sabés a qué estás expuesto? Fíjate esta expresión, ¿sí? El verso 3. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Vuelvo a leer. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Qué me está diciendo este versículo? Este versículo me está diciendo que toda decisión tiene un costo. Y Pablo se los dice a los hermanos allí de Galacia, si ustedes toman la decisión de circuncidarse, bueno, está bien, háganlo, pero van a contraer una obligación respecto de la ley. Y cada decisión que nosotros tomamos tiene un costo. Nota la expresión del verso 3. Dice, está obligado, obligado. La palabra obligar significa endeudarte. Cada vez que yo cedo mi autoridad, la autoridad de la libertad, de esta libertad con que Cristo me hizo libre, yo la tomo y la cedo, la pongo en las manos de mi enemigo, estoy generando una deuda para con mi enemigo. Qué distinto es cuando yo
decido mi autoridad dársela a aquel que me dio la libertad. Es decir, elegir, poner mi autoridad en aquel que generó mi libertad. ¿Te acordás lo que decía David allí en el 139? Mi embrión vieron tus ojos. En tus libros estaban escritas todas estas cosas. No falta ninguna de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Los quiero enumerar y se multiplican. Y la gran realidad y lo que maravilla mi vida, dice David, es que despierto y estoy contigo. Qué distinto es cuando elegimos bien. Cuando elegimos poner nuestra autoridad o delegar esta autoridad, esta administración bajo la sombra de Dios, somos multiplicados, somos sumados. Cuando tomamos esta administración y la ponemos bajo la sombra de nuestro enemigo, nos endeudamos. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que sea tan pésimo comerciante? ¿Cómo es posible que sea tan pésimo en hacer negocios a veces? El verso 4 me dice por qué a veces hago pésimos negocios respecto de la libertad. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. De Cristo os desligasteis. Te desligaste del constructor de la libertad, del sustentador de la libertad, y te desligaste de Cristo, que es el que te trajo la gracia y la verdad de Dios a tu vida. Cuando me desligo, ¿sí? La expresión desligar significa anular, quitar la fuerza. Cuando yo me desligo de Cristo, decido en mi libertad desligarme de Cristo, no voy a perder mi salvación. Porque alguien dirá, de la gracia caes, entonces pierdo la salvación. No, la salvación no la vas a perder. Vos fíjate que Pablo dice en el verso 4, de la gracia te caes, pero en el verso 11 vuelve a llamar a estas mismas personas hermanos. Por lo tanto, el vínculo de salvación no se va a perder jamás. Pero cuando la gracia deja de tener un efecto sobre mi vida, no porque Dios quite de su gracia. Dios, ¿te acordás lo que era gracia? Eran los afectos más íntimos de Dios volcados a tu vida y a mi vida. Dios no se desvincula de cada uno de nosotros, pero dice el apóstol, vos y yo a veces decidimos caernos de la gracia. Cuando yo me caigo de la gracia, no quiere decir que Dios me deje de amar. Dios me va a seguir amando siempre porque Dios me ama en Cristo. Y ya explicamos esto. Dios no cambia, Cristo no cambia. Su amor hacia mí está fundamentado, basado en la persona de Cristo. Es inalterable, es como la salvación. ¿Te acordás cómo estuvimos hablando cuando estábamos hablando del pacto? Ni la salvación, ni los afectos de Dios hacia mi vida van a cambiar. Pero cuando yo me caigo de la gracia de Dios, lo que sí voy a experimentar es dejar de sentir que soy amado. No porque Dios no me ame, vuelvo a repetir. Dios me sigue amando. Yo dejo de sentir. Porque soy yo el que elijo desvincularme. Soy yo el que elijo caerme de la gracia. Y dejo de sentir
que soy amado por Dios, dejo de sentir que soy mimado por Dios, dejo de sentir que soy cuidado por Dios, dejo de sentirme vencedor, termino siendo como cualquier mortal. ¿Y cuántos hijos de Dios hay que se sienten como cualquier mortal? En vez de levantar su frente y glorificar a Dios, recordando que ahora somos hijos de Dios. Qué distinto es caminar en la vida como un hijo de Dios con la frente en alto, que como un hijo de Dios desligado de Cristo y caído de la gracia. Dios nos ayude para que esto no suceda en nuestras vidas. Mira, siempre fue una responsabilidad de cada uno de nosotros elegir. En el pasado, Dios eligió un pueblo. A este pueblo lo liberta de Faraón, de su látigo, cruzan el mar y apenas cruzan el mar, Dios los enfrenta con dos montañas. El monte Ebal, que es el monte de las maldiciones, de los castigos, y el monte Gerizim, que es el monte de las bendiciones, de todo aquello que Dios tiene preparado para la vida de sus hijos. Y Dios les dice, escojan, elijan. Tiempo después, por boca de Moisés se nos escribe lo que Dios le dijo al pueblo. Pueblo mío, escoge la vida para que vivas. Claro, Pablo va a decir exactamente lo mismo, pero lo va a decir en el verso 16 del capítulo 5. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. Me gusta una traducción de la palabra de Dios que es la Nueva Traducción Viviente y dice de esta forma en el verso 16 del capítulo 5, déjense guiar por el Espíritu Santo en vuestras vidas. Ayer fue una elección de aquellos en el desierto. Hermano querido, hoy es tu elección, hoy es mi elección y sigue siendo lo mismo. Tenemos libertad para elegir. Ahora, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Una gran paradoja. Alguien conoce a Jesús. Alguien que no conoce a Jesús. Vive como quiere, hace lo que quiere. En rigor de verdad, vive como Satanás quiere que viva y hace lo que Satanás quiere que haga. Esta persona escucha el Evangelio, conoce a Jesús, lo recibe como Salvador, comienza a leer la palabra de Dios y se encuentra con una serie de estatutos, con una serie de mandamientos, con una serie de preceptos. Y es muy probable que pueda pensar, salí de la esclavitud del diablo y termino siendo esclavos de los preceptos de Dios. La respuesta es a esto no. Es un rotundo no. Verdad era que éramos esclavos de Satanás, pero jamás somos esclavos de Dios. Y cuando la palabra de Dios utiliza esta expresión doulos, que es esclavo, lo hace bajo otro contexto y no bajo la sombra de este tema precioso que es la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cuando yo conozco la palabra de Dios y me encuentro con los preceptos de Dios, con los mandamientos de Dios, con el consejo de Dios, cuando yo los conozco, cuando yo los comprendo, cuando yo los discierno a través del Espíritu Santo, entiendo que estas expresiones de Dios manifiestan la intención bondadosa
de Dios hacia mi vida. Un muchacho se le acercó a Jesús y le dijo, Maestro bueno. Y Jesús le dijo, no me llames bueno, porque hay uno solo bueno, Dios. Esta expresión bueno significa que todo aquello que Dios toca, que todo aquello que Dios, al cual Dios se acerca, es llenado, es inundado de la bondad, de lo bueno de Dios. Cada vez que yo voy a la Escritura encuentro un mandamiento, encuentro un consejo, encuentro un precepto, encuentro una ordenanza, llámalo como quieras. Jamás puedo pensar que si acepto eso me estoy sometiendo a esclavitud. Por el contrario, debo de pensar que si me someto a ese precepto, a eso que la Biblia me dice, voy a alcanzar un rango de libertad mayor, un plano de libertad distinto. Y en la medida que los mandamientos, los preceptos de Dios son asimilados y cada uno de nosotros decidimos, ¿sí?, poner nuestra libertad bajo esos estatutos, entramos en un plano superior de la libertad. Mirá, cada vez que abrazamos las ideas de Dios expresadas en su palabra, somos más libres. Mira, Dios nos puso un código moral a cada uno de nosotros, ¿verdad? Para librarnos del poder esclavizante de la inmoralidad. Mira, la inmoralidad es algo que deshumaniza, denigra a las personas. Y la libertad con que Dios nos da en Cristo Jesús es una libertad que nos lleva a tener un código moral distinto para no caer en la esclavitud de la inmoralidad. Dios nos da una manera nueva de ver las cosas para que en esperanza vivamos. Y como dice la Escritura, no vivamos como aquellos que no tienen esperanza. Dios nos da una visión distinta, ¿sí?, de los sucesos que se generan alrededor de cada uno de nosotros, para que no caigamos en el poder esclavizador del miedo. Dios nos da una forma distinta de trabajar, de negociar, para que no estemos bajo la esclavitud del capitalismo. Dios nos da una manera distinta de vivir, para que no estemos sometidos a la esclavitud del estrés. Jesús dijo, mis mandamientos no son gravosos. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Mis mandamientos no son gravosos. Y los mandamientos de Dios no son gravosos en tanto y en cuanto nosotros los aceptemos y los que querramos abrazar no por obligación, sino porque entendemos que es lo mejor que nos puede pasar. Cuando yo quiero o abrazo un mandamiento, por obligación lo quiero cumplir, entonces la palabra de Dios es algo que me atrapa, que me pesa. Pero cuando yo entiendo que el mandamiento está dirigido a mi vida para sumarme en la vida, entonces el mandamiento no me es gravoso, no me es pesado, no me es algo que me cause desazón hacer, ¿sí?, sino más bien me causa placer alcanzarlo y lograrlo. Miren, si yo tomo la palabra de Dios, si vos tomas la palabra de Dios y querés cumplirla por obligación,
volvemos a estar sujetos a un yugo similar al que teníamos, a una esclavitud similar a la que teníamos. Porque no diferimos absolutamente en nada de aquellos que caminan a nuestro alrededor, bajo los designios de aquel que era nuestro enemigo, bajo los designios de aquel que quiere esclavizar a todas las personas. Si yo tomo un mandamiento, lo enfrento de esta manera, va a ser imposible que lo cumpla. Pero cuando yo tomo un mandamiento, entendiendo que es lo mejor que me puede pasar, entonces con agrado, lo voy a poder cumplir. Y Dios me va a dar la retribución conforme a aquello que he alcanzado. A nosotros nos encanta la expresión de Jeremías. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para daros conforme al deseo de vuestro corazón, pensamientos de paz, como traduce otra versión de la Biblia. El consejo bíblico, todos estos preceptos, todos estos mandamientos, todas estas ordenanzas a las cuales nos enfrentamos cada vez que damos vuelta a la página de la Biblia, ni más ni menos son los pensamientos de bien de Dios para nuestra vida. De esta forma encaramos la lectura de la palabra de Dios, para que los mandamientos del Señor no sean gravosos, para que su yugo sea fácil y para que su carga sea ligera. Termina Dios de dar mandamientos a su pueblo en la antigüedad y expresa como broche de oro esto: mi presencia va a ir contigo y te daré descanso. Y esa palabra es la misma que pesa sobre vos y sobre mí. Mi presencia va contigo, dice Dios, y mi presencia es la que te da descanso, dice Dios. Disfruta de la libertad con que Cristo te hizo libre. Mirá, termino con esto. Una vez a una persona se la enfrentó diciéndole esto: tenés que elegir un deseo, un único deseo, un solo deseo para tu vida. Tenés una sola oportunidad de elegir un deseo. ¿Qué deseo elegís? Y esta persona se quedó pensando y respondió: elijo todo aquello que Dios desea para mí. Capítulo 5 del libro de Gálatas. Libertad también es poder elegir. Que Dios esté bendiciendo tu vida. Nos reencontramos el próximo miércoles para avanzar en el estudio de este capítulo.